Solo se han ejecutado el 34% de las inversiones presupuestadas. Nuestra compañera Fabiana Ortega con los detalles de la información. Hola Mariana, buenas tardes, gustosa en saludarte. Este martes, a propósito de conmemorarse el Día Mundial del Agua, el presidente de la ONG Monitor Ciudad, Jesús Armas, denunció presuntos hechos de corrupción en Hidrocapital. Aseguraba que poco más del 30% de los recursos aprobados habrían sido implementados y detallaba que se necesitaría al menos 300 millones de dólares para la construcción del acueducto metropolitano. De inmediato compartimos declaraciones de Jesús Armas, presidente de la ONG Monitor Ciudad. De los 6.426 millones de dólares invertidos en agua en el área metropolitana de Caracas, en Hidrocapital específicamente, entre los años 2002 y 2015, apenas se implementaron realmente el 34%. Es decir, casi el 70% de ese dinero no se sabe en qué paró, no se completaron las inversiones. Entre las inversiones que estaban previstas, las dos más importantes era, por supuesto, la construcción del sistema TUI 4, y tras la inversión de todo ese dinero, hoy no existe el TUI 4. Ya en el año 2022 seguimos sin que el sistema TUI 4 pueda siquiera surtir 1 litro de agua al día a los caraqueños. Y más allá de eso, también dentro de esos proyectos de inversión estaba el tema del saneamiento del río Guaire, y todos sabemos lo que pasó con eso. Según nuestros datos de monitoreo del año 2021, los caraqueños pasan 100 horas a la semana de las 168 posibles sin tener acceso a agua a través de tuberías. Entonces, hoy en Venezuela se viola el derecho humano al agua. Entonces, tenemos que buscar el capital. ¿Cuánto sería? Mira, para el caso del área metropolitana, del acueducto metropolitano, serían 300 millones de dólares. Para revertir esta situación, Armas insistió en buscar alianzas con la empresa privada, tanto nacional como internacional, así también buscar financiamiento para la inversión en el país y también pues trabajar de la mano de expertos. Por lo pronto, Mariana, es el aporte que puedo ofrecer a esta hora y con ello regresamos contigo al estudio. Agradecemos el reporte de nuestra compañera Fabiana Ortega. En otras informaciones, este lunes el Sistema Metro de Caracas habilitó el pago digital de forma exclusiva en todas sus estaciones. Nuestra compañera Sorienmi González conversó con algunos usuarios para conocer las impresiones. Adelante, Sorienmi. Buenas tardes, Mariana Martínez. La tarjeta electrónica para el cobro del pasaje automatizado del Sistema Metro de Caracas ya tiene 1 año de vigencia, y a partir de esta semana, para adquirir esta tarjeta que está en 5 bolívares y el pasaje en 0,1 bolívar, solo se podrá hacer de forma digital con el pago de las tarjetas de débito a través del biopago y también a través de la plataforma Patria, de forma de incentivar los pagos digitales en el país. Es importante destacar que acerca de este tema, Ricardo Sansón, quien es exgerente del Sistema Metro de Caracas, comentaba que también es necesario hacer un ajuste en el costo de esta tarifa y también en que este sistema funcione de forma eficiente. Veamos. Evidentemente que el hecho de digitalizar el cobro de pasaje significa una forma de eficientar la recaudación. El punto débil aquí es el hecho de que el viaje cueste 0,1 bolívar. Cuando tú eso lo pasas a dólares es 0,0002 de dólar, no llegas al centavo de dólar. El 56% de los torniquetes, según nuestro último cómputo en Familia Metro, están dañados o carecen de los lectores electrónicos o están libres. Eficientizas el cobro. Ahora tienes que hacer eficiente el sistema de cobro de pasaje y llevarlo a un costo que te permita mantener la propia logística del sistema de cobro de pasaje, como es reparar los torniquetes. Rescatar todo el Metro de Caracas significa una inversión de 2.000 millones de dólares, un poco más de 2.000 millones de dólares. Y eso significa que no lo vas a poder recoger simplemente de la recaudación de la boletería. Para empezar, 0,10 no da. El boleto debería estar más o menos en 0,40, 1 centavo de dólar. Los usuarios comentan que estarían de acuerdo en un aumento de la tarifa del pasaje del Metro de Caracas si esto se refleja en mejorías en el servicio. Veamos. Bueno, como no hay efectivo suficiente, está mejor así, pienso yo. ¿Qué considera acerca de pagar el pasaje del metro, y en cuanto al monto, considera que debería aumentarse? Debe aumentarse para mejorarlo el servicio. Se ve bien porque ya todo se está pagando por tarjeta. Este es un país donde todo está cambiando y tenemos que actualizarnos a tener menos dinero encima y todo en tarjeta. Pues.
contando con la cuestión de efectivo en el país, que se está manejando más la divisa que el mismo bolívar, me parece bien, pero tienen que agilizar más los procesos. De las 39 estaciones del sistema metro de Caracas, más del 50% de los torniquetes no están funcionando, lo que incide en que las ganancias a través de este cobro electrónico disminuyan. Con esta información nosotros retornamos a este contacto al estudio de noticias Globovisión Economía. Agradecemos el reporte de Soriemni González. Y el 21 de marzo la aerolínea venezolana Conviasa realizó el primer vuelo comercial a Santa Lucía, México, realizando esta nueva conexión con el país centroamericano como parte de las actividades inaugurales, y las autoridades venezolanas destacaron la importancia de esta nueva ruta para impulsar la economía y el comercio entre ambas naciones. Michelle Ágreda con la información. Desde la ciudad de Santa Lucía, México, saludamos a quien nos sintoniza hasta ahora a través de la pantalla de noticias Globovisión Economía. Pues este 21 de marzo fue inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aquí en el Estado de México, a 50 kilómetros de la ciudad capital. Pues en este lugar también llegó el primer vuelo internacional proveniente de Venezuela con la aerolínea venezolana Conviasa, y a su llegada logramos conversar con el embajador de Venezuela en México, Francisco Arias Cárdenas, quien ofreció detalles sobre la conectividad de este vuelo entre Venezuela y México y los beneficios comerciales y económicos que este tendrá. Veamos. México tiene un papel estelar, fundamental en este momento. Hasta el año pasado tenía la presidencia pro tempore de CELAC. Entonces, amarrar relaciones con México es establecer vínculos permanentes entre países importantísimos para la América Latina y el Caribe. Embajador, ¿cómo repercute este nuevo vuelo, esta nueva conexión entre Venezuela y México en el sector comercial y económico de ambos países? Vamos trabajando y vamos caminando con paso acelerado. Ustedes saben los problemas que hemos tenido, la balanza comercial entre nuestros países afectada, por supuesto, por los frenos, por el bloqueo, pero superando esas dificultades, entendiéndonos entre nosotros, como decía muy bien el presidente López Obrador el día del natalicio del Libertador Simón Bolívar, es fundamental. Acuerdos entre nosotros para ir juntos después a las conversaciones con las grandes naciones del norte. Y yo siento que este es un vínculo que va a abrir muchas más relaciones comerciales, muchas más relaciones de negocio, y en áreas que son fundamentales, esencialmente digo yo, el área energética, que es vital para nuestros países. Hay empresas, grandes empresas venezolanas que tienen establecido su sede en México, ¿no? Capitales venezolanos que se han venido y que estimamos que deben integrarse en este proceso de reactivación, pero igual continúa Bimbo en Venezuela, continúa FEMSA en Venezuela, continúan empresas mexicanas que tienen una marca de calidad, y hay algunas que están integrándose en el repunte, en la recuperación en materia petrolera. También logramos conversar con Ramón Velázquez Araguayán, quien es el presidente de la aerolínea venezolana Conviasa, y ofreció detalles con respecto a los beneficios comerciales y económicos que traerá esta tercera ruta hacia México con la aerolínea venezolana. Veamos. Son mecanismos de cooperación que estamos enlazando, mecanismos para organizar, más allá de una conectividad aérea, la integración entre las autoridades aeronáuticas. Integración que van a permitir un trabajo confiable, un trabajo que sea armónico, y que lo más importante, los pasajeros que hacen uso tanto de este aeropuerto Felipe Ángeles como de nuestro aeropuerto internacional Simón Bolívar se sientan a gusto. Es importante destacar que la aerolínea venezolana Conviasa estará realizando un vuelo cada 15 días hacia Santa Lucía, México, siendo esta la tercera ruta hacia México. Desde la ciudad de Santa Lucía, en el Estado de México, reportó para ustedes Michelle Ágreda en la cámara de Carlos Barazarte para Noticias Globovisión Economía. Agradecemos el reporte. Seguimos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora nosotros vamos a establecer contacto vía Skype con José González, economista, nos acompaña desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, encantado de estar en el programa.
Bien, queríamos conversar con usted la tarde de hoy para evaluar la condición que están enfrentando los mercados. 28 días desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el efecto que esto ha tenido en los mercados, y quisiera saber si ya lo han descontado, si ya todo lo que había estado desestabilizando el mercado en torno a la guerra, pero además en torno a las decisiones que ha tomado la Reserva Federal estadounidense para tratar de contener los niveles de inflación de Estados Unidos, pueden seguir afectando al mercado o ya esto se descontó. ¿Cuáles son las previsiones al momento? El mercado esta tarde, está arriba a 290 puntos para el Dow Jones, 0.84%, 3 días de subidas desde el viernes. Sin embargo, el horizonte cercano sigue siendo muy incierto, Mariana. No solo tenemos los acontecimientos en Ucrania, el viernes pasado el petróleo que había llegado a $130 y que se convierte en un indicador importante por los mercados bursátiles de renta fija, corrigió por debajo de 100 y hoy está a niveles de 109, 110, 111, en la medida que el mercado había asumido la semana pasada que podía haber un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, pero eso se está descartando. Mañana el presidente de los Estados Unidos viaja a Europa y a Polonia a reunirse con la OTAN, y no hay visos muy claros de que el conflicto se vaya a resolver. Incluso hoy día las noticias son de que Europa podría establecer un embargo al petróleo ruso, independientemente de los conflictos que eso generase a la Unión Europea. Por lo tanto, nada está definido, el mercado en flujo. O el presidente de la Reserva Federal dijo ayer que estaría considerando un aumento de tasas de 0.50% en la próxima reunión del Comité de Mercados Abiertos. El mercado ya descontó que vamos a tener 7 aumentos de tasas este año, ya tuvimos uno, faltan 6, vamos de 0% en las tasas a 1.75, y el mercado sigue siendo caro. Por lo tanto, estos 3 días podrían ser una opción de compra, de cerrar posiciones en corto, pero no necesariamente una tendencia de ganancia sostenible. En cuanto a las posiciones en este momento para tomarlas en el mercado, ¿sobre qué áreas específicamente estaríamos hablando? ¿Qué son las oportunidades en este momento? Recordemos que el mercado estaba pricey, se dice en inglés, o sea, caro, en la medida que los múltiplos, en función de ganancias, seguían siendo muy altos. El problema es cuál va a ser el efecto inflacionario. Ya las expectativas son de que este año va a ser un año de inflación importante, de niveles del 7, 7,5%, dependiendo cómo vengan la presión en las materias primas y en los granos. Recordemos que el 25% de los granos del trigo se produce entre Rusia y Ucrania. Ucrania no va a exportar un solo grano. Rusia va a tener problemas por las sanciones. En Europa se está provisionando grano, por lo tanto la presión inflacionaria podría llegar al 10% en la segunda mitad del año, lo cual afectaría el crecimiento, lo cual haría que se compriman esos múltiples. Entonces Nike está subiendo hoy día por buenos resultados, las acciones tecnológicas se recuperan, pero esos múltiplos no podrían mantenerse en una segunda mitad del año si se deterioran las condiciones económicas. Por lo tanto, el valor vuelve a ser subrayado por los inversionistas, y todo aquello que sea imprescindible en una condición en la que la situación en Ucrania empeore, las sanciones a Rusia empeoren, nos desaceleremos con mayores índices de inflación. Creo que el mercado va a seguir protegiéndose. El bono largo hoy día, la nota del Tesoro a 10 años norteamericana en retornos del 2.3%. En un momento dado los retornos en los bonos van a ser tal que el mercado se va a cambiar. Van a empezar a comprar renta fija con un retorno por encima del 2,5% que renta variable con los riesgos asumidos. Todo eso debería venir en las próximas semanas. Eso debería pasar en las próximas semanas. ¿Esto hablaría entonces de un vuelco otra vez a comprar deuda? Es correcto. La deuda es curiosa, porque ¿por qué crecen las tasas? Porque aumenta la inflación, porque aumentan las tasas de interés, y el retorno en el bono, que estaba en niveles que se cerraba por la percepción de riesgo, que estaba a niveles de 1,79 y iba cayendo, se vuelve a abrir. Al abrirse a ciertos niveles empieza a ser atractivo. Entre arriesgar el dinero en renta variable que podría corregir y tener retornos cero riesgo en bonos de la Reserva Federal a 10 años al 2.3, el mercado se rebalancea. Y esos rebalanceos lo vamos a ver. Lo que todo el mundo espera desde Nueva York es volatilidad continua en los mercados. En cuanto a eso, hablando de volatilidad, el efecto que va a tener en el petróleo. Hemos visto niveles del petróleo superiores a los $100 y se habla de que podría llegar incluso hasta 180, hasta $200 por barril. ¿Esto es posible todavía?
Correcto, sí, llegamos a 139, casi superamos el récord histórico de 147 durante el superciclo de materias primas antes de la crisis hipotecaria. Y las proyecciones de los analistas son que podría llegar a 185, $200, dependiendo lo que suceda a nivel global. Arabia Saudita, como parte de la OPEP Plus y Qatar, no están dispuestos a subir la producción. Si hay un embargo generalizado al petróleo ruso, va a haber sobreoferta de petróleo ruso que puede o no llegar a China. Las discusiones con Irán estarían avanzando para que China ponga 1 millón de barriles en el petróleo. Las discusiones con Venezuela han empezado. El mercado en los Estados Unidos descuenta que Venezuela podría poner entre 400 y 600 mil barriles. Por lo tanto, se podría aliviar. Los Estados Unidos podrían incrementar su producción en petróleo de esquisto si los precios siguen manteniéndose altos. Habría cierto equilibrio, pero los cuellos de botella pueden ser serios. Y no estamos asumiendo el peor escenario, que es el C, en que el conflicto escale en Europa, hay una confrontación con OTAN e incluso un arma nuclear o química táctica, como se llama, específica, con lo cual todas las apuestas que hagamos, Mariana, están, como se dice en inglés, off. No funciona ninguna. Esa incertidumbre sigue pesando sobre nuestras cabezas. En cuanto a la posibilidad de Venezuela de volver a los mercados, de volver por la vía de las transnacionales que están presentes en nuestro país, de vender petróleo venezolano otra vez en Estados Unidos, ¿qué impacto tiene esto para los mercados? Lo que se menciona desde Washington es que ya hay un acuerdo con Chevron para que Chevron, los analistas coinciden en que Venezuela podría incrementar en condiciones óptimas su producción de los 600, 700, 770 mil barriles diarios que se calculan a 1.200.000, 1.400.000, si se levantan las sanciones. Y que podrían colocarse ese 1.200.000 y pico, 600.000 en las refinerías del Golfo, que son las refinerías que siempre refinaron el petróleo pesado venezolano, que se sustituyeron por petróleo pesado ruso, que es el que acaba de sancionar los Estados Unidos en un equivalente de 650.000 barriles más o menos. ¿Y eso qué generaría? Que Venezuela podría retornar a los mercados internacionales vía Chevron, que nunca se fue de Venezuela, que tiene la capacidad para incrementar la producción relativamente hablando en unos meses. No estamos hablando de semanas. Tomaría varios meses. Eso aliviaría la demanda en los Estados Unidos, mejoraría las condiciones de Venezuela y duplicaría el ingreso que genera PDVSA con los precios actuales. Independientemente del ruido político que generó la visita de Juan González a Caracas hace unas semanas y el alivio político que ha demandado la administración Biden, lo que tenemos entendido por todos los reportes de prensa es que esas negociaciones, habiendo empezado, no se van a revertir. En cuanto a los efectos que puede tener para el mercado, que no solamente Chevron, sino el resto, por lo menos las otras 4 empresas estadounidenses que también permanecen en Venezuela y tienen actividad en Venezuela, logren obtener licencias para operar acá. Las limitaciones de infraestructura para aumentar la producción significativamente en Venezuela son muy grandes. Hay un gran deterioro de la industria, ausencia de recursos humanos. Recuperar niveles históricos de producción de 3 millones de barriles va a tomar mucho tiempo. Sin embargo, un rebote a duplicar la producción es posible, más aún si lo subraya Chevron. Y eso podría generar un alivio sustancial en Venezuela. Ahora, la clave para Venezuela es que el levantamiento de sanciones no solo tengan que ver con la capacidad de Chevron de comercializar petróleo venezolano, sino de que Venezuela pueda acceder a fondos del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Venezuela no pudo acceder a líneas de $7.000 millones de emergencia por la COVID, de derechos de sobregiro, sencillamente porque no hay consenso en los miembros del fondo de quién preside el gobierno en Venezuela. Si eso se llegara a resolver, no solo hay líneas de emergencia retenidas y que corresponden a Venezuela por derecho, sino la posibilidad, en virtud del acuerdo de reestructuración de deuda argentina por el fondo, que acaba de ser aprobada por el Congreso argentino y debería ser aprobada por la Junta del Directorio del fondo, líneas importantes en términos de préstamos para Venezuela, en unos meses, pero ya los ajustes hechos en Venezuela, las reuniones informales entre Venezuela y el equipo de trabajo del fondo de septiembre del año pasado podrían ser una de las mejores noticias para Venezuela en los próximos 12 meses, siempre y cuando además se atiendan los intereses, las demandas de los acreedores, que como sabemos también han habido discusiones entre el equipo financiero
del gobierno en Caracas y los tenedores de los bonos. De hecho, los bonos de Venezuela han subido de 6, 7 centavos a 10 centavos en las últimas semanas, en función de que se espera que podría haber luz verde en la deuda externa, la reestructuración de la deuda externa, de nuevo, no en el cortísimo plazo, pero sí en el corto plazo. Perdón. Hay que estar atentos entonces a los movimientos que allí se den, porque además es importante este retorno de Venezuela a los mercados, pero además de cómo se va a hacer con esta deuda. Tema para otra entrevista. Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy. Noticias Globovisión Economía. José González, economista, con nosotros vía Skype desde Nueva York. Estas son las condiciones de los mercados en la actualidad, a 28 días del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Vemos el valor del oro, a esta hora está perdiendo 0,43% y cotiza en 1921,25 centavos de dólar por onza. La plata está en 24,89 dólares, perdiendo el 1,64%. El cobre a la hora 4,70 dólares, también con leves pérdidas. Platino de la misma manera tiene pérdidas del 1,58% y a la hora está cotizando en 1.028 dólares. El paladio para el momento 2.488 dólares, también con pérdidas del 1,91%. Crudos, WTI West Texas Intermediate a esta hora 0,81% de caída, está cotizando en 109,08 dólares por barril. El Brent para el momento cotizando en 115,24 dólares por barril, pérdidas del 0,35%. Aluminio para la hora también refleja pérdidas 0,37% de caída, pero está cotizando en 3.508 dólares. Vamos a revisar las criptomonedas. A esta hora están con alzas, más del 3%, efectivamente el 3,38% para el Bitcoin a esta hora, que cotiza en 42.486 dólares. Ethereum a la hora también más del 3% de ganancias, está en 2.999 dólares. Binance Coin a la hora sobre los 400 dólares para el momento. Nosotros vemos cómo está el comportamiento de la mayoría de las materias primas y en el caso de las criptomonedas la mayoría está en ganancias. A la hora las materias primas la mayoría está con pérdidas. Nosotros vamos así a poner punto final a esta emisión de Noticias Globovisión Economía por la tarde de hoy.